Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia ya por el día 39. Y este tengo que decir que es de mis capítulos favoritos de estudio bíblico en el libro de Levítico y en general en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19 es un capítulo desafiante, es un capítulo complejo, es un capítulo donde ya se comienza a desarrollar lo que hemos venido denominando el código de santidad, es decir, aquellas pautas generales donde el pueblo de Israel tenía que demostrar una identidad que los diferencia del resto de pueblos y culturas circundantes. Por eso se le llama así el código de santidad. Y yo le recomiendo que lo lea ahora, ¿verdad? Este capítulo 19 de Levítico, pero regrese a él cada cierto tiempo, vuelva a leerlo porque es un capítulo, repito, complejo, que tiene temas profundos de abordar, pero sobre todo que nos desafía a elevar nuestra ética de cómo visualizamos la santidad. No es algo religioso, no es algo meramente ritualista, tiene que ver con nuestra ética, tiene que ver con nuestra vida. Y el inicio de este capítulo 19, como lo he dicho, es de suma importancia porque nos presenta la base que justifica la necesidad y la causa de este llamado a la santidad por parte de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué es que Israel tiene que ser santo? Porque yo, el Señor, yo, tu Dios, soy santo. Entonces, así como Dios se presenta santo, el pueblo también tiene que ser santo. Y aquí comencemos a profundizar y veamos la riqueza de las declaraciones que vienen en este capítulo. Que Dios sea santo significa que Dios es totalmente diferente. Significa que Dios no tiene comparación. Kadosh en el idioma original, es decir, santo, significa apartado, diferenciado. Es algo que es diferente. Entonces, si Dios es santo, si significa que Él es diferente, que Él no tiene comparación y por lo tanto no se le puede hacer imagen de nada, no se le puede llevar hacia un plano de la idolatría porque Dios no puede ser representado por ninguna figura, Él no tiene comparación. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Esa es la base de todas estas ordenanzas y mandamientos que vienen acá en el código de santidad, en esta sección de Levítico. Acá, como lo hemos venido diciendo, se nos presenta una mirada de la santidad como la práctica de la justicia. ¿Justicia hacia quién? Justicia hacia el prójimo. Aquí en este capítulo no nos estamos enfocando meramente en temas de cómo llevar a cabo el holocausto, si es una ofrenda de paz, si es una ofrenda por la culpa, si es una ofrenda para el perdón, si es una ofrenda mecida, si es una ofrenda de cereales. En ese capítulo esa parte no es el énfasis. Aquí el énfasis es que ser santo es practicar la justicia. Y practicar la justicia tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos comunitariamente. Por eso es que aquí se nos vuelve a reiterar que no hemos de oprimir al prójimo, no debemos maltratar al más débil. Eso es santidad. La santidad no es que el macho cabrío que se tiene que escoger de forma perfecta para ser liberado y para ser entregado a un holocausto y quemar su grasa. Sí, esa es la parte ritualista, es una parte simbólica, una parte religiosa que tiene su valor, pero en este capítulo se nos aterriza. Santidad es no maltratar al débil, no aborrecer al prójimo, no vengarse del prójimo y lo que es más fuerte, tampoco maltratar ni oprimir al extranjero. Y viene aquí en este capítulo, en Levítico 19, versículo 18, uno de los pasajes más importantes, no solo de Levítico, no solo del Antiguo Testamento,
es uno de los pasajes más importantes para reseñar el mensaje bíblico de forma general. Así de importante es Levítico capítulo 19, versículo 18, que es la base de donde Jesús toma uno de sus principales fundamentos en la enseñanza del Nuevo Testamento. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este fue el versículo que Jesús tomó como declaración para decir que es el segundo gran mandamiento en donde se resume toda la ley y los profetas. Es también un muy importante versículo para la doctrina cristiana en libros como Romanos, en libros como Santiago, y la expresión de ese amor al prójimo en muchas de las otras cartas del Nuevo Testamento. Así es que vean que Jesús no se inventó este tema en el Sermón del Monte, cuando dijo: sean santos, sean completos, sean perfectos como su Padre, amen a su prójimo. Jesús no se lo estaba inventando, Jesús estaba citando Levítico capítulo 19, versículo 18, pero Jesús lo estaba resignificando y lo estaba ampliando. ¿Por qué? Porque en este contexto de Levítico, los primeros oyentes, los primeros lectores iban a interpretar de forma pues muy conveniente de que amar al prójimo era amar a mi compatriota, amar a otro israelita, a otro que compartía mi identidad, mi cultura, mi raza. Pero aquí en Levítico capítulo 19, el prójimo es todos, aún el extranjero, y eso sería el sentir que tomaría Jesús para volverlo a expresar en el Sermón del Monte. Entonces vean la riqueza de lo que nos estamos encontrando aquí en Levítico 19. Vienen aquí también en este capítulo una serie de ordenanzas relacionadas con la forma cultural y social de esa época, y por lo tanto incluso se vuelven a reformular algunos mandamientos que ya han sido mencionados en otros capítulos anteriores, como por ejemplo se mezclan y se amplían muchos de los 10 mandamientos aquí en este capítulo. Algunos temas importantes que se destaca de forma categórica y contundente: la prohibición a que no se debe consultar ni a adivinos, ni encantadores, ni agoreros, ni mediums o necromantes. Todo esto se refiere a prácticas que eran comunes en Egipto, que eran comunes en Canaán, y posiblemente por esas influencias el pueblo había conservado algunas de esas costumbres. Sin embargo, todo esto atenta contra un principio básico en el libro de Levítico y en general en el Antiguo Testamento. La única fuente de consulta espiritual es Dios, Yahvé. No puede ser ningún tipo de adivino o agorero que quiera orientar al pueblo para la toma de decisiones. También viene un versículo muy interesante que seguro le llamó la atención a más de uno, porque habla de que no se harán marcas en la piel ni tatuajes. Y claramente eso resuena mucho en nuestros oídos del siglo XXI, porque para nuestra cultura, pues los tatuajes tienen una connotación estética, funcionan como adornos. Pero en la antigüedad, acá, en este contexto de los pueblos cercanos a Israel, estas marcas en la piel o estos tatuajes tenían una connotación de indicar la pertenencia a un amo, es decir, se los hacían también a esclavos, pero también era común a sacerdotes para los oficios religiosos, para distinguirse como pertenecientes a una deidad. Entonces se tatuaban el nombre de esa deidad o un símbolo alusivo a la deidad. Por eso es que a los israelitas se les prohíbe tajantemente hacerse ningún tipo de marca en la piel, ni tampoco hacerlo en honor a los muertos, es decir, hacer marcas que representen un luto. Todo eso estaba prohibido para esa cultura. Acá la santidad, como lo dije, se expresa en muchas formas, no es algo meramente ritualista, sino que incluso había que mostrar santidad en la forma en la que se escogían los pesos para medir en las balanzas. Y esto tiene que ver con expresar
justicia en el mundo de los negocios, en el mundo del dinero. Y al final es importante darse cuenta que muchos de estos versículos cierran con una frase. Dependiendo de la versión que usted esté leyendo, algunos de estos versículos cierran diciendo yo Jehová, o algunos dicen yo el Señor. Y esta era una forma como de firmar abajo la hoja de un contrato, o como para acentuar el origen de la autoridad del mandato. No era solamente porque se les estaba ocurriendo a ellos, sino porque representaba que entre ellos, recordemos las instrucciones del tabernáculo, entre ellos habitaba Dios. Y entonces ellos tenían que mostrar un comportamiento diferente. Eso significa santidad. En Levítico capítulo 20 se vuelve a retomar muchos temas de los ya mencionados en el capítulo 18 que estuvimos leyendo el día de ayer. La diferencia es que en el 18 se indicaban las faltas, y aquí en el capítulo 20 se están indicando las penas sobre esas faltas. Y quisiera resaltar un tema que posiblemente les llamó la atención, que tenía que ver con esto de entregar los hijos a Moloc. Moloc era un ídolo, una deidad en esa zona cananea, donde se le hacían sacrificios por medio del fuego de la entrega de niños. Y eso es total y completamente aquí condenado y prohibido. Se presenta también la lista de relaciones sexuales prohibidas entre parientes de sangre y entre parientes políticos de familia extendida, y todo eso constituía un grave delito contra la estabilidad familiar y se castigaba con la pena de muerte en la mayoría de casos, así como también el adulterio era condenado. Al final de este capítulo se expresa que la importancia de practicar estos mandamientos era no ser expulsados de la tierra prometida. Incluso algunas versiones dicen para que no sean vomitados de la tierra. De esta forma, entonces el pueblo tenía que aprender a distinguir, así como era la pureza entre un animal y el otro, ellos también tenían que distinguir estas leyes sobre la cultura de los pueblos vecinos. Finalmente, para cerrar esta sección, en Levítico capítulo 21 se retoma el tema de las acciones de pureza que tienen que presentar los sacerdotes, de tal forma que un sacerdote, por ejemplo, no podía tocar los cuerpos de los muertos, ni cortarse la barba, ni dañar sus vestiduras, tenían que presentarse santos. Y eso tiene que ver también con la prohibición de que algunos hombres, aunque sean descendientes de Aarón, no podían oficiar el culto religioso sacerdotal a causa de presentar alguna alteración o defecto físico en su cuerpo. Recordemos que acá, en esta sección, la pureza física denotaba santidad, y por eso un hombre ciego, un hombre con malformaciones en sus manos, en sus piernas y en otras partes del cuerpo, no podía entonces oficiar el culto sacerdotal. No tiene que ver esto con el desprecio hacia la persona en sí, sino una limitación o una incapacidad para llevar a cabo el culto sacerdotal. Bueno, cerramos aquí esta sección. Repito, un capítulo 19 de Levítico muy profundo, muy complejo, muy interesante. Incluso hubo varios temas que por tiempo no profundicé, pero que lo invito a que usted siga repasando y siga investigando por su propia cuenta. Espero que sigamos motivados leyendo la Biblia, encontrando este tipo de joyas aquí que nos ayudan a ampliar la comprensión de los temas. Así es que seguimos motivados leyendo la Escritura, pidiéndole a Dios sabiduría por medio de ella. Así es que nos vemos mañana.